Hola, y bien, este va a ser el primer video que haga de rigging. Em, esta serie de videos está orientada a ver, a explorar, me gusta esa palabra, explorar las técnicas básicas de rig en Maya o en el programa que ustedes estimen conveniente. Hay técnicas que son bastante generales y se pueden aplicar a distintos programas, así que voy a tratar de, como en lo posible, que esa técnica se pueda emplear al, al software en el cual ustedes trabajan. Ahora esto obviamente está hecho en Maya y hay algunas cosas que en otros programas tienen otros nombres, pero la técnica es como se llama más o menos lo mismo, una técnica general. Y la idea de esto es rellenar un personaje. En este caso tengo este bot. Y bueno, yo sé que está lleno de YouTubes, de videos de YouTube de gente que hace el rig de este personaje probablemente mucho mejor de lo que yo lo haga acá. Pero el objetivo de este tutorial, de esta guía, es explicar lo básico. Las bases de este mundo, ¿ya? De esta disciplina que se llama rigging. Y bueno, para comenzar vamos a armar una lista de requerimientos, ¿ya? No es muy buena idea comenzar a riggear, si lo quieren llamar así, o hacer el rig de un personaje simplemente colocándole controles por todos lados, controles que probablemente tal vez nunca se utilicen, y si hacen eso van a perder tiempo. Entonces antes de esto necesitan saber qué va a ser este personaje, cuál es su carta de expresiones, cuál es el estilo de animación que va a tener, en qué pipeline se va a inscribir cuál es el pipeline que va a trabajar, con el cual van a trabajar con este personaje. Tal vez lo van a renderizar en Maya, en algún motor de render, tal vez no, tal vez lo van a llevar a Unreal, a Unity, o lo van a llevar a Marmoset para poder ver la animación, o tal vez a Blender. ¿Cómo va a funcionar esto? Tal vez este rig es posible que este rig funcione en otro programa, ¿ya? O sea, lo puedo hacer acá y lo podré llevar a Blender, por ejemplo, y que siga funcionando. Se puede hacer eso. O necesito, más que se puede hacer eso, necesito hacer eso. ¿Cómo? O sea, hay que hacer un planning, ¿ya? Creo que muchos riggers fallan en eso, como se ponen a hacer cosas y muchas de esas cosas finalmente no son utilizadas o faltan. Entonces antes de comenzar a mover cosas aquí dentro de Maya o el programa que ustedes utilicen, primero hagan un planning, ¿ya? Una lista de requerimientos basado obviamente en el storyboard, en el estilo de animación de este personaje, en la carta de expresiones, toda la información que ustedes dispongan. Hagan un estudio y en base a ese estudio ustedes determinan qué cosas va a tener este personaje, porque si no van a perder tiempo. Entonces yo voy a partir simplemente con un bloc de notas. Acá es como escribiendo qué cosas voy a hacer para este personaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero, bueno, esto es un bot, ¿cierto? Bot, y tiene dos piernas. ¿Qué cosa tiene dos piernas? Bueno, un cuerpo que es una esfera, ¿cierto? Y también tiene dos piernas. También tiene dos pies, ¿cierto? Y bueno, es como lo obvio porque uno ya lo está viendo y sabe que tiene estas cosas, ¿cierto? Pero en base a este pequeño estudio vamos a ir completando, ¿ya? Entonces voy a separador acá y voy a comenzar. ¿Qué quiero con este personaje? ¿Ya? Bueno, quiero que camine, ¿ya? Entonces va a caminar, ¿cierto? Va a caminar, va a saltar, ¿ya? Va a saltar, ¿ya? Tal vez tenga un poco de deformación en el cuerpo, una deformación de stretch and squash. Entonces deformación, stretch y
squash, ¿cierto? Para el cuerpo que es la esfera. ¿Qué más? Yo creo que eso es como tal vez que se separen las partes, por ejemplo, que se separen las piernas, se puedan separar del cuerpo, ¿ya? Piernas se separan del cuerpo, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer esto? Sí, yo creo que esto de las piernas se separen del cuerpo lo puedo sacar, ya, eso lo puedo ver como un extra, ya. Pero básicamente esto es lo que quiero hacer con este personaje: que camine, que salte y que también tenga información en el cuerpo. Bueno, todo esto vendría a caer como dentro de la categoría que sería Body Dynamics, dentro de animación, ¿cierto? Animación. Entonces, esto es lo que básicamente quiero mi personaje para que haga ejercicios básicos de Body Dynamics, ¿ya? Voy a colocar aquí animación básica, ¿ya? Entonces necesitaré tal vez que las piernas sean stretchy, ¿ya? O bendy, por ahora no, ¿ya? Entonces lo voy a dejar como súper simple. Solamente quiero esto y no va a necesitar nada más. Ahora eventualmente, probablemente en un video más adelante, explique cómo hacer que sea stretchy esto y que sea bendy también, ¿ya? Pero por ahora no lo voy a hacer, ¿ya? Porque esto es simple y quiero que esto también sea un video corto, ¿ya? Así que, o sea, corto entre comillas. Entonces, esas serían como las cosas que necesito. O sea, que va a ser este personaje, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta, estas son las respuestas a una pregunta, ¿ya? Y esta pregunta es ¿qué es lo que hace el personaje? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el personaje? ¿Ya? Y basándome en esto, voy a comenzar a notar qué tipo de controles necesito para, por ejemplo, caminar, ¿ya? Y esa es la primera. La segunda, que sería saltar. Y la tercera, que vendría a ser la deformación de Search and Squash, ¿ya? Aunque entre caminar y saltar, bueno, son las dos la misma, casi lo mismo, pero me refiero al tipo de control, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para caminar? ¿Qué necesito? Necesito que el personaje caiga, ¿ya? Porque caminar es un acto de caer y recuperarse uno mismo, o sea, como que uno se cae, pero al mismo tiempo con la ayuda de los pies se sostiene y vuelve a hacer ese ejercicio una y otra vez. Entonces necesito que este cuerpo baje, ¿ya? Y se mueva hacia adelante. Entonces, para empezar, necesito un control que manipule el cuerpo, ¿ya? Entonces, control para el cuerpo. Y cuando hablo de control, me refiero a un control que pueda mover el cuerpo, mover y rotar. Eso es lo que necesito, mover y rotar. Después, necesito que cuando este personaje caiga, ¿ya? Los pies se queden pegados en el piso, ¿cierto? Entonces, para que se queden pegados en el piso necesito algo que se llama inverse kinematics. Inverse kinematics, ¿ya? Es decir, necesito que los pies estén configurados en Aiki, ¿ya? O cinemática inversa, ¿no? Ambos pies, ¿ya? Y esto solamente para caminar. También necesito que el pie, ¿ya? Pies tengan distintos pivotes, ¿ya? Por ejemplo, que puede pivotear en la punta del pie, o puede pivotear en el centro, ¿ya? En las falanges, o puede pivotear también en el talón. Además que pivotee también en el tobillo, ¿ya? Entonces necesito múltiples, o un control o controles con múltiples pivotes
para el pie, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí ya, con eso ya podía el personaje caminar, ¿ya? Además necesito un control que mueva el pie, ¿cierto? Control que mueva el pie. ¿Y qué más necesito de esto? Un control que mueva el pie y un control para poder regular la dirección de la rodilla. Para regular dirección de la rodilla. ¿Ya? Con eso ya creo que está. Control para regular la dirección de la rodilla y creo que me equivoqué ahí. Control de dirección de la rodilla y un control, vamos a colocar un control general para todo el personaje, ¿cierto? Entonces ya con esto ya me hago una idea. En verdad ustedes deberían hacer un estudio mucho más grande, incluso tal vez dibujando como algún gráfico, un diagrama en el cual ustedes especifiquen qué cosas necesitan. Pero esto sería como lo mínimo, ¿ya? Entonces primero analicen qué cosa tengo, qué tipo de geometría, ¿ya? Entonces olvidé esta parte, el bot, ¿de qué está hecho? Si lo veo a simple vista parece geometría poligonal, ¿cierto? El cuerpo una esfera, las piernas que son cilindros con esferas como unión, ¿cierto? Y los dos pies al parecer son cajas, ¿no? Cajas deformadas, cajas nada más, ¿ya? Entonces ya con esto tengo lo necesario como para poder saber qué voy a hacer ahora. Entonces sé que mi geometría es poligonal, está hecha por geometría poligonal básica. Ustedes se fijan, esferas, cilindros, esferas y cajas. ¿Qué hace el personaje? Va a caminar, va a saltar y también va a tener una deformación stretch and squash para el cuerpo. ¿Y qué es lo que necesito para poder lograr esto? Necesito todo esto, ¿ya? Y viendo lo que me faltó algo, bueno, el saltar. Ahora, si ya tengo esto, ya puedo saltar, ¿cierto? O sea, si puedo ganar, voy a poder saltar con estos controles. Y me faltó que sería el deformación y stretch and squash para el cuerpo. Entonces necesitaría un control o controles para deformación del cuerpo, ¿cierto? Y aquí me estoy tomando una taza de café, perdón. Y controles para la deformación del cuerpo. Ya con eso tienen, ¿ya? Entonces esto es lo necesario para construir esto de forma básica y que funcione, ¿ya? Más adelante vamos a agregar más cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas son lo clásico que uno ve en esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que uno ve? Un switch para IKFK, ¿ya? Que estén ambas opciones de animación para IKFK. También un switch de auto IKFK. O más que un switch, sino que que tenga que el switch de IKFK esté configurado con un auto IKFK. ¿Ya? Que el switch para IKFK tenga la opción de ser automático, ¿ya? Y tal vez que ese switch este auto sea un atributo. Puede. A mí en lo personal no me gusta esto de los atributos auto IKFK. O sea, me gusta que mover el personaje, o sea, la articulación y cuando uno pasa a IKFK, con el auto IKFK funciona automáticamente. Hay veces que tiene unos controles, pero a mí me gusta que funcione al tiro, no estar moviendo, porque ese atributo generalmente hay que estar animándolo. Entonces, a mí como para animar no es lo más... no me gusta tanto. Pero ya es un tema ya de... Cada animador, cada rigger tiene o cada estudio más bien, tiene
más que todo, esas preferencias personales, es el pipeline el que importa. ¿Ya? El pipeline siempre el importante. Es un atributo, ¿cierto? ¿Qué más? Cosas extras. ¿Ya? Tal vez que los controles, ya esto ya sería más, gracias, controles sean on geometry o estén en la misma geometría, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que no hay un círculo acá, sino que uno haga un clic y seleccione, ya que hay incluso zonas de selección, ya como lo hacen los de Pixar o DreamWorks, ya que uno hace clic y se selecciona el tiro el control, o más bien que uno se pose el mouse encima de esto y se ilumine esa zona como un control, pero no seleccionando la geometría, sino que hay una zona de selección, no es seleccionando la geometría. Ya, eso también sería como interesante, ya. Yo creo que ya con eso hay un montón de otros atributos que se pueden agregar a esto, pero va a depender siempre, creo yo, de esto, qué es lo que hace el personaje. Ya, nuevamente, si hacen un personaje increíble y este personaje se ve es como un personaje terciario que está pasando así por detrás, en el fondo de un plano general, no le van a colocar tanta cosa, no le van a colocar la información para el cuerpo porque no se va a ver, ¿ya? O no le van a colocar un rig facial, ¿ya? O tal vez no le van a hacer un picker, ¿ya? O un control, no sé, han de saber todo qué es lo que hagan. Pero depende mucho de qué tipo de personajes tienen. Ahora, si van a tener un personaje, va a salir en primer plano siempre, con el rostro, y ahí sí, obviamente tienen que gastarse más tiempo en desarrollar el personaje, desarrollar los controles para ese personaje. Entonces todo esto se reduce en tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo va a aparecer el personaje en pantalla? ¿Aparece en un primer plano o aparece en un plano general? Entonces ahí esos factores los tienen que considerar para poder comenzar a construir el rig. Si no, no van a gastar tiempo y sufrimiento en esto, porque para muchos esto es un sufrimiento, esta cosa del rig. Yo en lo personal creo que es una lata. Es algo bastante aburrido, y aunque a mucha gente le encanta, pero no es algo que no es algo que solamente pueda hacer alguien con habilidades especiales. Esto lo pueden hacer todos, ¿ya? Tal vez a algunos les cueste más, pero es tiempo, hay que dedicarle un poquito de tiempo y concentración, pero no es algo, no hay que tener superpoderes para hacer esto, ¿ya? Porque está hecho para gente común y corriente, ya no hay que. Entonces, si se les cuesta un poco, no es como que se vayan, la idea es que no se frustren con esta cosa. Hay que ser un poquito ordenado, y eso todo es como seguir la receta de cocina, ¿ya? Para mí es como eso, como si uno sigue la receta de la cocina perfectamente, va a funcionar todo bien. Y si te faltaron cosas, probablemente la sopa no tenga un muy buen sabor. Así que solamente es eso, ya, tiempo y un poco de concentración. Pero independiente de eso, yo entiendo que a mucha gente le guste, pero para mí sigue siendo algo aburrido, ¿no? Pero en fin, como hagamos comencemos a hacer esto, ¿ya? O sea, más que aburrido es como un poquito engorroso, ¿sí? Porque igual es entretenido saber cómo está hacer esta cosa, pero de repente puede ser un poco engorroso. Entonces, comencemos con esta cosa, y lo que vamos a hacer es explorar primero, cuáles son las herramientas que tengo de rigging para Maya. Bueno, primero tengo acá en el chef, tengo aquí una ficha que se llama rigging, y tengo todas estas cosas hasta aquí, ¿ya? Este es el Advanced Skeleton, aquí lo tengo instalado, y aquí tengo scripts que yo he hecho ya como para facilitar. Ahí tengo varios rivets, tengo dos tipos de rivet. Tengo un parent shape, tengo un borrar historial, tengo un create point on curve, son cosas que uno está utilizando como siempre. Entonces tengo el connect all ahí, tengo un mirror, un script de mirror,
tengo un script de agrupar controles, de agrupar locators, este es el Wire Controllers, que es súper entretenido porque te tira los controles ya hechos, ya, entonces no hay que estar peleando tanto con hacer tus propios controles, aunque yo les recomiendo hacerlo al empezar. Uno hace los propios, pero después se modifican. Y obviamente esto lo uso como una base y después voy modificándolo y los personalizo. Ya este es el RIC 101 Wire Controllers. Te lo pueden, no recuerdo la página donde está esto, pero lo voy a colocar probablemente en la descripción, le coloqué donde está el RIC 101. Aquí tengo todas estas cosas y bueno, el Band Skeleton la mayoría sabe dónde encontrarlo. Y tengo esto, ¿ya? Son las herramientas que voy a utilizar, los locators, los joints, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño mapa sobre cómo colocar esta cosa. ¿Ya? Entonces, voy a usar joints. Ya los joints vendrían a ser objetos que no son renderizables o no son representables en la salida final. Y podemos utilizarlos para poder de manera jerárquica poder configurar configurar geometría para poder deformarla. Entonces esos joints funcionan como, si lo quieren entender así, como huesos. Entonces, por ejemplo, puedo colocar acá un joint, acá otro joint y acá otro joint, probablemente otro acá y otro acá, ¿ya? Entonces básicamente hago un análisis de la estructura. Yo sé que la pierna está construida por digamos el muslo, la pantorrilla, el pie y la punta del pie, ¿cierto? O puede ser como fémur, el peroné, la tibia y el peroné, que vendrían a ser aquí dos huesitos. Aquí vendrían a estar las falanges y la punta de los dedos. Ya eso vendría a ser como lo que... Voy a quitar esta cosa que está acá. Ahí sí. Eso vendría a ser la configuración, ¿ya? Entonces, claro que no lo expliqué, pero en verdad, claro, hay que hacer un análisis de cómo está construida una pierna, ¿ya? Entonces, buscar ahí en Wikipedia cómo están construidas las piernas en este caso, una pierna humana, ¿ya? Porque esto asemeja a una pierna humana. Ahora, si nace un dinosaurio o un cuadrúpedo o un, no sé, cualquier otro animal que no sea un bípedo, probablemente la configuración sea distinta. Entonces les recomiendo como ver, analizar, me equivoqué, analizar la estructura anatómica, ¿ya? Estudiar la anatomía del personaje, a qué se asemeja ese personaje, en base a eso decidir dónde colocar los joints, ¿ya? Entonces voy a colocar joints, voy a colocar uno acá, otro acá. También probablemente coloque uno aquí al medio, ya como un control root. Entonces estos van a ser mis joints. ¿Y los joints qué son? Son objetos que no son representables y que están unidos en una forma jerárquica. Entonces el joint básicamente es ese puntito que aparece ahí. Ese. No, muchas veces algunos se confunden que es como la línea que está ahí. En verdad no es, el joint está acá. ¿Ya? Ese es el joint, ¿ya? Y esta es cuando están en jerarquía, lo voy a mostrar, aparecen estas líneas que unen a los joints o estos puntos de pivote. La gracia de los joints es que están configurados, están hechos para que funcionen para poder deformar geometría. Entonces ya es un sistema que ya viene prehecho, ¿ya? Yo también podría armar mi propio sistema de joints, y de hecho hay sistemas de rigs que vienen con sus propios sistemas de huesos o joints o como quieran llamarlo. Pero acá no, ¿para qué voy a hacer un microsistema si tengo los de malla? Así que simplemente voy a utilizar esto. Entonces ya que tengo con esto, o sea, ya no sé dónde colocar los joints bases, ¿ya? Y esto lo pueden como subdividir en partes o componentes, si quieren llamarlo así. Por ejemplo, tengo como esto,
que vendría a ser como una parte, y tengo esto que vendría a ser otra, y esto que vendría a ser otra, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a solucionar esto? Aquí, esta parte va a ser la parte donde va el famoso aquí, el resultor, el Xsolver. Ya, esto lo voy a solucionar con una técnica que se llama reverse foot, ¿cierto? Y esto lo voy a solucionar con, bueno, aquí hay varias técnicas. Simplemente puede ser un joint o un, ¿qué más puede ser? Un lattice también puede ser. Un lattice, ¿ya? De formación. Hay varias formas de hacerlo, no hay una única forma. Pero ya tengo esto, ¿se fijan? Entonces ya, por ejemplo, si lo soluciono con joints, ya lo soluciono con joints. Esto lo voy a resolver con única solver. Y esto lo voy a resolver con la técnica del reverse foot. Ahora aquí hay varias formas de poder resolver esto del pie. ¿Ya? Esta es una de tantas, que es bastante simple. ¿Ya? Bastante simple el reverse foot. Bastante efectiva. Ahora, toda esta cuestión muchas veces ya viene automatizada, ¿ya? Porque son modulares, ¿ya? Entonces ustedes pueden encontrar en internet scripts que ya hacen este trabajo, ya te hacen el Xsolver con Bendy, con Stretchy para toda esta zona, y después puedes como agregarle el reverse foot, como pegárselo en forma modular, ¿ya? En forma modular. Entonces se pueden ir pegando las partecitas. Entonces ahí, si ustedes buscan, hay scripts que hacen esta pega ya. Ustedes mismos se pueden hacer su propio script o herramientas que permita como ir pegando las partes, ¿ya? Entonces lo voy a construir de esa forma, y la herramienta que vamos a utilizar acá es el outliner. Hay gente que utiliza ¿dónde está esto? El General Editor, el Hypergraph Hierarchy, ¿ya? Es bacán, yo lo utilizo para muchas cosas, pero no es la que principal uso, ¿ya? Yo creo que utilizo más el outliner que el hypergraph. Hay gente que solamente utiliza el hypergraph, ¿ya? Y está bien por ello. Muchas cosas acá son como de preferencia de usuario, y yo prefiero usar más el outliner que el hypergraph. Pero eso no significa que no lo utilizo bastante también, pero más el outliner. O también el que utilizo bastante es el Node Editor. Sí, bastante. Cuando apareció en el Maya, no recuerdo, 2013, no recuerdo cuál, 2012. Fue una gran ayuda, que solucionó muchas cosas. Entonces, pues entonces me supone que tengo como suelto cómo lo voy a planear, el planning de esta cosa. Entonces aquí, para poder como seguir con mi planning, voy a colocar cómo lo voy a resolver. Entonces voy a colocar piernas, lo voy a resolver con un Xsolver, joints más Xsolver, joints más Xsolvers, pies, lo voy a resolver con un reverse foot, ¿cierto? Y el cuerpo solamente con simple joints de deformación. Joints de deformación. También podría utilizar un deformador no lineal acá también. De repente lo colocamos ahí, a ver. Un deformador no lineal. Deformador. O no linear deformer, ¿ya? También se puede resolver con eso. Voy a borrar esta cosa. Entonces esto es lo que yo quiero, y ya con esto ya puedo comenzar a trabajar. Entonces voy a empezar con la pierna primero, que es la más simple. Y ¿cómo funciona esto? Voy a ir a la vista right, ¿ya? Y fíjense que tengo mi personaje, está justo en el centro. Entonces es buena idea como que los personajes estén en pose, en natural pose, ya, natural pose, o en su defecto en el famoso T-pose, la pose T. Entonces voy a comenzar a crear joints acá. Voy a estar dentro del menú Item Rigging y Skeleton, y aquí aparece Create Joints, que sería lo mismo que presionar esta herramienta.
Si la presiono acá, aparece el Tool Settings y aquí aparecen varias cosas que pueden ser. Yo generalmente los dejo con Reset Tool y después los voy modificando, ¿ya? Entonces voy a hacer un ejemplo acá antes de hacerlo directo sobre el modelo. Y por ejemplo dar un clic, ¿ya? Entonces esto es una jerarquía, ¿ya? De joints. Y aquí en el outliner, si presionan Shift, pueden abrir acá esto. Aparece esta cosa y ustedes pueden ver cómo está construido esto. Esto es bastante simple. Este objeto es esclavo de ese y ese objeto es esclavo de ese. Se fijan que los joints ahí están por separado. Ahora si los desvinculo con Shift P, siempre se selecciona el esclavo. Selecciono Shift P, ahí lo saco de la jerarquía, ya no están en jerarquía estos elementos. Si se fijan, no pasa nada. No. Ahora estos elementos son un nodo, lo que se conoce como un nodo transform. Digamos que el join es un grupo. Supongamos que si ustedes presionan Control G y se genera un null, ¿cierto? Que solamente tiene las propiedades del nodo transform, ¿ya? Que contiene las propiedades de translate, rotate y scale. El join es lo mismo. Si ustedes se fijan, tiene solamente una ficha que debería ser el transform, pero además tiene esta opción de poder seleccionarlo. El grupo no se puede seleccionar a menos que lo selecciones de ahí, porque el null no tiene un nodo shape o una geometría asociada, como por ejemplo lo tiene la esfera. O sea, si se fijan, la esfera tiene la geometría asociada a un nodo que vendría a ser un grupo, que es un transform, ¿ya? Es lo mismo acá. Ahora, si comienzo a juntar estos joints, debería hacerlo así. Selecciono el esclavo, Shift, presiono el amo, el slave y master, y presiono P, ¿ya? Presiono la tecla P y ahí los vinculo de nuevo, ¿se fijan? Ahora, como esta jerarquía ya viene armada, tiene algunas ventajas o desventajas. Por ejemplo, cuando escalo y esto no se escala, ¿se fijan? No se escala nada, ¿ya? Entonces no hay herencia, en este momento no hay herencia de escala. Por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿ya? Y esa esfera le vinculo otra, ya, más o menos el mismo ejercicio, ya, con P, ahí generé una jerarquía, ¿cierto? Voy a quitar aquí el shape, ¿ya? Genero esta jerarquía. Si escalo esta esfera, el resto también se escala, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces eso no está sucediendo por defecto, no sucede con los joints, ¿ya? Entonces si escalo, el joint que es esclavo no se escala, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer ahí es seleccionar el joint, y aquí las propiedades del joint, en el atributo editor, hay una opción que dice Segment Scale Compensate. Entonces eso se desactiva para cada joint y ya con eso se arregla el problema. O sea, ahora puedo escalar y ahora si se fijan se escala de forma uniforme, ¿ya? Eso es bueno porque de repente si tienen configurado el personaje en FK y se escalan, parte del cuerpo que está en jerarquía no se va a escalar. Entonces ahí deben tener consideración eso. Bueno, recién yo mencioné lo de los shapes, ¿no? Lo activé acá, ya, pero no hablé mucho de esto. Y es que simplemente se me fue. Pero básicamente cuando ustedes tienen cualquier objeto, este objeto tiene 3 nodos, ¿ya? Que son los bases. Y estos nodos son el nodo transform, el nodo shape, que contiene atributos de geometría, y el nodo, el initial shading group, que contiene a su vez el shader, que contiene lo que podemos llamar como materiales. Ahora, lo básico vendría a ser este es el más importante. O sea, este es lo importante para poder mover esta cosa, que es el nodo transform, que contiene los controladores de translate, rotate y scale, además de shear. Y esto, ustedes ahí donde aparece la información de cómo ustedes mueven este objeto. Ahora cuando ustedes ven la esfera, solamente aparece un solo nodo, ¿ya? Que es el nodo transform. Ustedes le dan clic ahí. Estoy seleccionando ese nodo, el nodo transform. Pero el nodo shape no va a aparecer a menos que lo pinche acá, dentro del atributo editor. Acá dentro del outliner, si ustedes van aquí a display y le dicen shapes, ahí aparece un signo más, una jerarquía, y ahí aparece el nodo shape, y ahí queda seleccionable. Entonces cuando le doy clic aquí, se selecciona ahí el shape. En
cambio, si seleccionan solamente el nodo transform, se va a seleccionar solamente ahí el nodo transform. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Sobre todo con esto. A veces me dicen, y aparecen muchas nodos y cositas acá, ¿ya? Pero es porque está activo acá esto del shapes, ¿ya? Ahora, un grupo es solamente un nodo transform, ¿ya? Y el nodo shape, en esencia, lo que hace es controlar la geometría que tiene este objeto, ya sea si es una curva o un NURBS o una superficie NURBS o una geometría poligonal como esta esfera. Entonces, eso. Ahora igual voy a estar hablando de esto bastante rato, así que es como que si no quedan claro, eventualmente va a quedar claro. Ahora, ¿qué pasa con los joints? Ya, para resolver el tema del IK Solver, que había anotado acá, piernas, joints más IK Solver, es súper simple. Ya, lo único que hay que hacer es ir a Skeleton, Create Joints, no Create Joints, aquí está, es Create IK Handle. Entonces le doy clic y aparece esto que se llama el IK Handle Tool. Le doy Reset Tool, dejo todo tal cual como está, no hago nada. Y le doy un clic en el inicio y en el final de la jerarquía. O sea, aquí arriba y después acá abajo. De hecho, acá, si ustedes ven aquí la ayuda, ahí me dice que debo hacer pick en el end joint. Le doy clic y aparece aquí algo que se llama un IK Handle. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué acabo de hacer yo? Acabo de aplicar un resolvedor de cinemática inversa, ¿ya? O el Inverse Kinematic Solver. Entonces, lo que puedo hacer ahora es esto, ¿ya? O sea, ya puedo doblar, digamos, la rodilla. Entonces, ya con esto ya puedo resolver parte de mi problema. Ahora, ¿para qué servían todas las opciones que tenía esta cosa? Si ustedes se fijan, se puede borrar eso. O sea, puedo seleccionar el X Solver y lo borro y vuelvo al estado usual, ¿ya? Entonces, nuevamente Skeleton, IK Handle y aparece todo. Bueno, primero tengo el Current Solver, tengo el Single Chain Solver y el Rotate Plane Solver. Para la mayoría de los casos van a usar el Rotate Plane Solver porque el Rotate Plane Solver les va a dar la opción de poder colocar un pole vector, o si lo quieren llamar como un control de rodilla o de codo, dependiendo de qué parte del cuerpo estén configurando. Entonces, básicamente lo que hace es un plano, hace un triángulo esta cosa. Y el plane solver se refiere a básicamente es un triángulo, ¿ya? Y el plano vendría a ser este plano, ¿ya? Entonces este plano también tiene una orientación y la forma de poder regular esa orientación es a través de un famoso un control de rodilla que podría ser un pole vector. Esa sería como la opción más importante. Y la otra opción no les va a permitir hacer esto, solamente hace un solver de cadena única y no les va a poder permitir crear aunque no lo he probado últimamente en Maya, la última versión de Maya, pero creo que la primera no se podía, ¿ya? Generar este pole vector. ¿Ya? Ahí sí, si encuentran un error me corrigen. Pero ahí está. Es eso, ya esa es la opción. Y la otra opción importante es el sticky. Ya, o sea, si luego clic acá y clic acá, voy a poder seleccionar la pierna y moverla hacia abajo, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Para que el personaje se agache, por ejemplo, y salte, ¿ya? O camine, ¿ya? Entonces ya con esto ya tengo bastante avanzado, ya puedo resolver un montón de problemas con eso. Ahora, ¿qué pasa si hago de nuevo en los joints? Entonces voy a Skeleton, está Create Joints, y aquí voy a quitar el Scale Compensate inmediatamente para que no ocurra ese problema de la escala. Y lo que voy a hacer es crear, fíjense, una cadena acá, otro acá y otro acá. Voy a crear una ahí, perdón. Y nuevamente, a ver, aquí a Rigging, sí. Voy a crear una aquí, y la tecla X presionada y el botón central, esto lo pueden mover, entonces lo dejan ahí, perfecto. X y el botón central. Me está costando un poco, pero
Ahí sí. Ya, eso lo dejé derecho. Y finalmente voy a hacer otro acá como... Ahí eso lo voy a hacer hacia atrás. Entonces tengo uno inclinado hacia adelante, otro en el centro y otro inclinado hacia atrás. ¿Ya? Todo esto en la lista side. Entonces voy a skeleton, le digo create x handle, voy uno aquí, otro acá, ¿cierto? Perdón, voy a quitar aquí el sticky porque sticky chao. Uno acá, ¿cierto? Esto lo repito acá y lo repito acá. ¿Ya? Entonces creo 3 x handles. Entonces si se fijan con esto, si lo selecciono y lo muevo, se dobla hacia adelante, este se dobla hacia atrás y este no se va a doblar hacia ningún lado. ¿Se fijan? Entonces, ¿para qué hago esto? Para que tengan conciencia de cuando hagan este tipo de configuración, denle a Maya un espacio. Ya como, mira, este resolutor se tiene que deformar en ese sentido o hacia atrás o hacia adelante, pero si le dejan el centro-centro, no se les va a mover para ningún lado. Entonces tengan cuidado con eso porque no va a andar muy bien. ¿Ya? Entonces ya con esto ya podemos hacer varias cosas con lo básico. Entonces comencemos. Vamos a comenzar con skeleton create joint, ¿cierto? Y le voy a dar clic. Voy a asegurarme que ese botoncito esté prendido. Ya, porque si le doy clic ahí y lo desactivo no se va a ver el joint. Sí, lo tengo que activar. Y la idea es que este esté en el centro. Ya, con el botón central se puede mover esto. Esto lo voy a dejar como ahí. Ahí, ¿cierto? Y esto es al ojo, no es como que tenga que ser extremadamente preciso. Esto lo voy a dejar acá. Si lo dejo al centro, probablemente tenga problemas para poder darle la dirección, pero lo voy a dejar un pelito, un poco pasado hacia adelante. Y finalmente voy a ir acá al centro, donde supuestamente está el tobillo. Y acá está la deformación. Esto debería estar aquí, ¿cierto? Entonces acá no va al centro, sino que va abajo, en el punto de contacto del personaje con el resto del modelo. Yo creo que me equivoqué acá con este modelo, no lo elegí muy bien, ¿ya? Pero lo voy a corregir al tiro. Entonces se lo dejo abajo y eso en la punta y esto no debería estar ahí. Bueno, esto no debería hacerse, va a empezar porque supone que ustedes no deben tocar el personaje, pero lo voy a hacer igual porque este es mi personaje, así que esto no debería hacerse, pero ahí sí. Vamos. Yo lo dejaré ahí. Ya. Ahí sí. Entonces tengo eso y noten que, claro, el joint quedó puesto justo en el punto de contacto, o sea, no tiene que ver como así. Y aquí en la punta del pie no va acá al medio, ni acá arriba, sino que va en el punto de contacto. O sea, si usted tiene un personaje con la suela del zapato, entonces se debajo de la suela, ya en el punto de contacto con la superficie con la cual va a interactuar, que vendría a ser el piso de un entorno. ¿Ya? Entonces, ya tengo acá mi primer sistemita y, bueno, aparece en el centro. Así que lo voy a dejar hacia un lado, dejar ahí al medio. Y obviamente tengo que dejarlo centrado. Yo hago mucho esto como botón central y le dejo ahí al centro. Listo. Entonces acá vamos a empezar con los nombres, ¿ya? Vamos a utilizar una convención de nombres o naming convention, si lo quieren llamar. Bastante simple. Esto es súper importante, ¿ya? La convención de nombres. A muchos se les pasa esta cosa, pero se les olvida, pero la convención de nombres es extremadamente importante porque si no, no van a tener un desorden. Ya, entonces acá tengo el mischief y convenciones de nombre. No voy a utilizar esto. Ya, voy mucho más rápido con esta cosa. Y lo busco el nombre aquí inmediatamente. Ya. Entonces el join 1 se va a llamar... bueno, aquí varias técnicas. Ya yo he visto muchas cosas y creo que... siento que
que la que mejor funciona es la que la mejor funciona para el estudio, para el pipeline que están utilizando. ¿Ya? O la que les haga sentido y bueno, si se quedan con esa convención de nombre, utilicen esa. Lo importante es que sea ordenada. ¿Ya? Ahora hay un montón de razones, ustedes pueden argumentar de que tal vez colocarle cierto nombre no ayuda a que se lea mejor o es más difícil para recuperar archivos o no sé, ya, un montón de cosas ahí, pero lo pueden hacer así. Por ejemplo, este es el muslo, ¿cierto? Entonces el thigh en inglés, como decir el muslo, y guión bajo le puedo colocar L, ¿ya? The left, y después le coloco qué cosa es, ¿ya? Mucha gente lo utiliza, yo muchas veces le coloco joint, ya, como para decir que es joint, ¿ya? También hay gente que no lo dice, no le coloca nada de eso porque dice que es innecesario y que tiene que ser mucho más corto, ¿ya? Entonces con Thite L basta, ¿ya? Porque ya sabemos que este es un joint porque es un joint, ¿ya? Entonces, claro, de repente puede ser un curroso si le colocan tanto nombre como joint, porque ya sabemos que es un joint, no es necesario que colocarle que es un joint, ¿ya? Entonces estos se llaman tokens, ¿ya? Lo quieren como, esto es un token y ese es otro token, ¿ya? También yo también lo coloco así mucho. Este es la que utilicé mucho tiempo esta. Y también me hace sentido porque es el left thigh joint o el joint del muslo izquierdo, ya como traducido. Pero creo que la más simple o la más adecuada vendría a ser como esta, ¿ya? Como primero el nombre y luego la inicial del lado cual va y finalmente qué cosa es esto. Por ejemplo, aquí joint, ¿ya? Entonces luego lo que hay aquí joint, ¿ya? Ya con eso está, ¿ya? Luego el siguiente le puedo colocar lo mismo como ni aquí joint. Después lo puedo ir copiando y lo puedo ir pegando ni, entonces se va a llamar ankle. Bueno, y aquí hay varios, generalmente mucha gente le coloca esto ball. Es el nombre que la mayoría le pone a esto, ball. Y esto le colocan toe, que sería como sí, creo que está bien, ¿ya? Entonces, una vez que utilice esto, este va a ser mi nomenclatura, la que siempre voy a utilizar, ¿ya? Ahora si no le gustó, lo puedo seleccionar todo y aquí yo tengo el Comet instalado, Comet Tools, y aquí está el tool Comet Rename. O puedo ir acá a Modify y utilizar el Search and Replace Names. Entonces le puedo decir que tal vez aquí Joint no me gustó. Entonces puede ser... sí que está bien, aquí... Bueno, es que por ahora voy a tener solamente un Iki joint o un Iki thigh, un Iki knee, un Iki ankle, un Iki ball, porque necesitaría esto en el caso de que no necesitaría bien en el caso de que usara una configuración FK, pero por ahora todavía no vamos a hacer una configuración FK, perdón. Así que está ok. Pero le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, quiero quitarle todos los JNT, search for JNT, GNT y reemplazarlo por, no sé, gatitos. Ya, entonces digo lo seleccionado y lo voy a aplicar y ahí lo cambia, ¿se fijan? Ya, bueno, eso fue una idiotez, pero es para demostrar que se puede cambiar el nombre, aunque sí que sí, incluso se equivocaron. Ya. Entonces, ya estamos, ya como esto es lo básico y necesito hacer ahora el sistema de IKFK. ¿Ya? Entonces voy a ir acá a Skeleton, Create Joint, perdón, Handle,
lo voy a quitarle sin sticky y voy como clic acá abajo y repito la herramienta con la letra G. Entonces voy a, o simplemente skeleton handle, entonces clic y clic aquí en el medio en el ball, ¿ya? Y después otra vez con G, clic acá en el medio y después acá en el toe, ¿ya? Y finalmente me quedo con 3 X handle, uno desde acá arriba hasta acá abajo, no acá al medio, acá al medio no va, uno de acá arriba abajo, después de abajo hasta acá y de aquí a acá. Entonces eso me da la facultad de poder seleccionar este X handle y poder mover la rodilla, ¿se fijan? Para mover la pierna, no la rodilla, ¿ya? Y bueno, ¿para qué empleo esto? Esto es para poder mover después esta cosa y poder utilizar el sistema del reverse foot para poder hacer que esto funcione, ¿ya? Entonces ya estoy con esto y ahora voy a hacer el reverse foot. Entonces el reverse foot lo voy a hacer desde atrás hacia adelante. Bueno, antes de seguir, acabo de fijarme en un error que acabo de cometer, que no lo expliqué antes de hacer el X handle. Y ese error es, que no se me pasó, lo olvidé completamente, es la dirección de los ejes, ¿ya? Como, voy a borrar esto, lo voy a hacer de nuevo. Ahora igual no fue tanto porque en verdad es súper rápido eso, pero hay algo súper importante acá que es la dirección de los ejes. Entonces voy a seleccionar toda esta cadena y acá le voy a poner, ¿dónde estás? Skeleton, ¿dónde estás? Orient Joints. Entonces, ¿qué es esto? Si ustedes se fijan, cada uno de estos joints, fíjense la orientación local, que está en Object. El I apunta hacia adelante o el Z apunta hacia el lado interno, ¿ya? Entonces, si selecciono el siguiente joint, me voy a dar cuenta de que probablemente eso esté al revés o incluso incluso deformado, ya. Bueno, depende del caso. Y este va para allá, ese no sé por dónde va y ese va al sentido contrario, ¿ya? Entonces, noten que cada uno de estos ejes locales tiene una dirección contraria, ¿ya? O sea, por ejemplo, el I va para adelante y acá el I va para atrás, ¿fijan? Están al revés. Acá el I va para adelante también, pero el Z va para un lado interno, ese mismo interno está bien eso. O sea, ese y ese son lo mismo y este es distinto. Y este se parece también igual. Y esto lo contrario. Ya, están todos, o sea, tan desordenados. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta cosa. Y acá en el Orient Joint, ¿dónde está esta cosa? Skeleton Orient Joint. Voy a presionar este botoncito que se llama Toggle Local Access Visibility. Y ahí aparecen los ejes locales, ¿ya? La orientación local de cada joint, ¿ya? Y vemos que es totalmente distinta, ¿ya? Entonces aquí aparecen unas cosas que dice Primary Access, Secondary Access o Secondary Access o World Orientation. ¿Cómo ordeno esta cosa? Esta ha sido una pregunta bien dura, ¿qué es esto para empezar? ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es orientar estos ejes con respecto al World Space. ¿Ya? Estas son orientaciones locales de cada joint. Todo el objeto tiene una orientación local. Por ejemplo, esta esfera, si voy a la herramienta mover, dice que ahí va el I va para arriba, pero a ver ese, de hecho todos van para arriba. Voy a buscar otro que, supongamos que roto esta esfera, ahí, pop. Se fijan ahora el Z va para arriba, ¿cierto? Ahí, el Z va para arriba. Entonces esa es su orientación local, ya que difiere de la orientación World Space. O la orientación Object, si lo quieren llamar así. Los joints tienen lo mismo, tienen distintas orientaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo defino para dónde rota esta cosa? ¿Ya? Porque, ¿cuál es la orientación buena? ¿Ya? ¿Cómo sé que esto se debe rotar a través del Z? ¿O esto se debe rotar a través del I? ¿Cómo lo sé? O del X, no lo sé. Bueno, aquí hay un eje que está repitiéndose, que es el eje X, que es el que se llama el aim axis, ¿ya? O sea, el eje de donde apunta un joint a otro. En este caso sería el eje X, está apuntando hacia el siguiente joint,
el eje X apunta al siguiente join y así, ¿se fijan? Pero, ¿qué pasa con el resto de los ejes? ¿Cómo sé que no debo rotar a través del Z? Tal vez sería mejor el Y, ya, no lo sé. Entonces aquí hay una forma de poder ordenarlo, es así. Por ejemplo, pueden decir, esta cosa que se aparece aquí. Pueden decir que este vendría a ser el eje X, el eje Y y este vendría a ser el Z, ¿ya? Entonces, no sé, para el eje X le pueden dar cierta, digamos, como función, ¿ya? Entonces, el X puede ser, por ejemplo, girar, ¿ya? Girar o twist, ¿ya? Twist. El Y puede ser bend, por ejemplo, bend o doblar, y el Z puede ser el hacia el lado, o digamos el side to side. ¿Ya? Entonces, estas son como funciones que le pueden agregar a los ejes. Ahora, ya con esas funciones, ustedes ya tienen, una vez que ya lo tienen claro, les voy a decir que el eje X ya está listo, que sería como girar, ¿cierto? El Y vendría a ser el bend, ¿ya? Entonces ahí vemos que esto sería bend, ¿ya? Por ejemplo, que se doble, ¿cierto? Así. Entonces ahí la función que está ejerciendo ese bend lo está haciendo el Z, no el Y en este caso. Y el Y está ejerciendo la función de side to side, ¿se fijan? Que va hacia los lados, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces la pierna, claro, la pierna debería girarse. Claro, ustedes pueden decir, ya, pero si lo hago así también es bend. Claro, depende mucho de qué estén haciendo con la pierna. Entonces en este caso el Y está ejerciendo la función de side y el Z está ejerciendo la función de bend, o sea, esto, ¿se fijan? Entonces, si yo quiero que eso sea el orden que tengo, en base a estas funciones que le agrego a los ejes, hago el orden acá. Entonces, por ejemplo, acá dice primary axis va a ser lo que se llama el aim axis o el eje X, ¿ya? Entonces lo tengo claro, es el primero, o sea, el que apunta a cada joint. El segundo, que vendría a ser el bend, ya, que vendría a ser como esto, ya, va a ser el secondary axis, ya. Y el secondary axis ustedes lo deciden basándose en cómo quieren que se oriente el secondary axis. Ya, esto es un poco complicado, pero lo que quiero hacer yo es que en este caso el bend, que tendría que ser el eje Y, o sea, yo quiero que esta cosa cuando mueva hacia atrás sea el Y y no el Z. Yo quiero que el eje Y se oriente con respecto a esto, con respecto en este caso al eje X. Yo quiero que el eje Y apunte la misma dirección que el eje X. ¿Ya? Esto me enreda de entenderlo porque... ¿Cómo? ¿Ya? Entonces acá le estoy diciendo que el primer axis sea el que apunta de un joint y otro, y el secondary axis va a ser el Y, ¿ya? Que va a ser el bend, pero quiero que el bend se oriente con respecto al eje X que está acá, ¿ya? Creo que eso es. No sé si lo entendieron, pero bueno, pero es eso, ¿ya? Entonces una vez hago eso, le doy aplicar y me dio un error, dices has no zero rotations. ¿Qué pasa? Tal vez lo rote. Tal vez lo rote sin querer y... A ver. Sin querer y... Me parece que este es el que está malito. A ver. Tiene un -0 ahí, lo da 0. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Igual me tiró un skipping ball. El ball que tiene el problema. Voy a hacer este. También tiene un 0 ahí. A ver. Ahí sí. Perdón. Y ankle también me tiró el mismo error. Qué raro, tengo todas las rotaciones. Bueno, a ver si lo voy a seleccionar todos. Ya, y le voy a quitar el Orient Children of Selected Joints. Y ahora sí debería funcionar. Y me dio un error acá, me dice skipping ankle, it has non-zero rotations. Ya tuve que parar esto un momento para entender qué estaba pasando y claro, no tenía rotaciones. Efectivamente dice, mi error acá dice el ankle tanto no tiene rotaciones 0 y lo veo acá y no tiene, pero sí las tiene, ¿ya?
Entonces si les pasa esto, por ejemplo, tratan de pinchar el joint y le dan el orient joint y se abre este error, simplemente seleccionen todo y agarren la rotación acá y le dan a todo 0, ¿ya? Y ya con eso se arregla. Entonces voy acá y después le digo aplicar y ahí funcionó, ¿ya? Efectivamente. Y es raro porque yo recién le había puesto 0 a todo y no me lo tomó en cuenta. Así que lo que hice fue reiniciar Maya y ahí sí. Pero es eso. Bueno, Maya de repente nos tira sus sorpresas. Bueno, eventualmente, si lo hacen bien, van a obtener esto. Oh, fíjense que la orientación del eje Z ahora apunta hacia adelante con respecto al eje Z. Todo igual, pero el eje Y apunta con respecto al eje X. Ahora, fíjense que ahora sí cumple la función que yo le designé. Por ejemplo, el Y hace el bend, si yo roto a través del Y hace el bend. Y si roto a través del Z hace el side to side. Y el X vendría a ser el girar o el twist, ¿se fijan? Entonces, si no saben cuál es el eje que deben utilizar, denle una función, como el X o el Y va a girar y el Z va a ser bend y el X va a ser side to side, pero denle una. Y esa tiene que mantenerse siempre, ojalá, ¿ya? Entonces, nuevamente, como el primary axis lo que hace es definir el eje, en este caso el aim axis, a cuál apunta, y el secondary axis es el eje el que ustedes designan. Por ejemplo, en este caso designé que el Y fuera el bend y el Y tiene que orientarse con el Z, ¿ya? Ahora supongamos que yo quiero hacer lo contrario, quiero que el bend, quiero que el Y sea el side to side y el Y sea el side to side y el Z sea el bend. Entonces este va a ser side y este va a ser el bend. Supongamos que es eso, ¿ya? Entonces se me acaba de caer mi lápiz. Entonces cuando si lo quieren hacer así, sería el bend, debería ser side to side. Entonces el bend debería ser esto. Entonces yo necesito que el Y se oriente con el Z, ¿ya? Digo que el Y se orienta con el Z. O sea, el Y se orienta con este Z. Entonces le digo aplicar. Perdón, ahí está. Voy a decir orient children select change. Ahí lo orienta todo. Entonces ahora que el Y es el side to side y el Z es el bend, ¿se fijan? Entonces, claro, depende de qué es lo que quieren lograr con esto. ¿Cuál es el eje? Para mí siempre va a ser el I, por un tema de orden que yo lo tengo como ya en mi cabeza. Va a ser el bend del I. Entonces, recuerden, aquí marcar Orient Children of Selected Joints va a permitir seleccionar solamente el primero, pop, y todos se van a ordenar hacia abajo. ¿Se fijan? Perdón, es esa opción. Entonces le voy a aplicar acá y ahí todos quedan ordenaditos. Entonces, una vez que tengo eso, ahí recién ahora puedo hacer el famoso skeleton create X handle. Entonces empiezo con S, termino acá, presiono G, clic, clic, y finalmente clic y clic. Y tengo los 3 X handle. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, ahora recién puedo hacer el reverse foot que había dejado pendiente. Entonces, skeleton, create joints, y el reverse foot luego se llama reverse foot porque comienzan de atrás hacia arriba, van en reversa. Entonces le doy un clic acá, otro aquí en el centro, otro acá y finalmente otro arriba. Ahora estos joints quedaron, yo generalmente lo agrando un poco para que no se distingan del resto. Entonces aquí puedo seleccionar todo al mismo tiempo y voy a pinchar este y decirle acá, esto quiero que sea de radio 0.7 por ejemplo, y ahí queda un poquito más grande. 0.7 también 0.7 y el último vendría a ser 0.7, ¿ya? Ahora si se les seleccionan todos y le dicen a todos por ejemplo 0.9, también lo pueden hacer, ¿ya? Mucho más rápido. También lo pueden hacer desde acá como Windows. ¿Dónde está esto?
el atributo spreadsheet, sí, este. Entonces aquí los puedes seleccionar todos y acá aparece, por ejemplo, ¿dónde estás? No está. Oh, coloquemos acá radius. Acá está radius. Entonces aquí le puedo colocar a todo al mismo tiempo, no sé, 1. Y ahí todos se agrandaron, ¿se fijan? También pueden hacer eso. Entonces esta cosa la voy a mover con... Lo voy a mover acá, ¿ya? La idea es que esté orientado con esto, entonces puedo utilizar el snap acá y dejarlo... Ese voy a hacer snap, lo voy a dejar justo ahí, ¿ya? Y una vez hecho eso, esto quiero reordenarlo, no pueden quedar chueco, entonces con la tecla D para mover el pivote y B puedo mover esto justo en su lugar. Lo mismo con esto de acá, D y B. Y lo mismo acá. La tecla D y B corta, o V si lo quieren llamar así. Entonces ya estoy listo con esto. Se me está pegando un poco la pantalla, pero extrañamente debe ser el mouse que está... Ahí sí, ahí se arregló. Ya, pues entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que... Mira, eso me quedó malo. Ya, entonces tengo que pincharlo, presionar D y B y eso lo dejo ahí. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya, es simple, lo único que hay que hacer es vincular cada IKEhandle a su respectivo joint. Por ejemplo, selecciono S, después S con Shift, presiono P, luego S con S, presiono P, y finalmente S con S y presiono P. ¿Ya? Y ya está funcionando nuestro Reverse Foot System. Bien, esto ya está listo y entonces, como pueden ver, puedo seleccionar esto y está funcionando. ¿Ya? Ahora, deben considerar también hacer el mismo proceso que hice para el Reverse Foot anterior. Entonces, si lo ven bien, tengo algunos problemas acá. Por ejemplo, si selecciono el eje Z, ¿se fijan? Es el eje que vendría a ser el bend, ¿se fijan? Y el I vendría a ser el side to side. Entonces ahí tengo un pequeño error también. Esto es simple, no es como que tengo que hacer todo el rig de nuevo, ¿ya? O sea, basta con seleccionar acá esta cadena de joints y decirle skeleton ring joint y esta configuración ya está hecha, se fijan como listo. Entonces, fíjense que ahora el I es el eje que vendría a ser el bend, ¿ya? Y nuevamente conecto S con S con la tecla P. Cada IKEhandle con su respectivo joint y ya está funcionando esta cosa. Ahora, ¿cómo funciona? Ya ustedes lo seleccionan, puedo mover esto y ya está, ¿se fijan? O sea, tengo el punto de pivote en el talón, en el ball, ya. También tengo acá la parte de adelante, ya, el toe, y sigue funcionando todo esto. Entonces, yo creo que vamos a separar esto en partes. Entonces, la primera parte de esto y la idea es que repliquen esto en la otra pierna, ¿ya? Y es básicamente lo mismo, ¿ya? Siempre es lo mismo y en la siguiente parte vamos a hablar bastante sobre los tipos de controles. Ahora olvidé aquí la convención de nombres, ya nuevamente. Entonces sería como foot o heel. Te voy a decir L, RB por reverse foot joint. Esto sería toe, L, RB, joint. Este sería el ball, L, RB, joint. Y esto sería el ankle,
L, RB, ups, joint. ¿Ya? Y claro, aquí aparecen los logic handles. ¿Ya? Este vendría a ser sería el ankle que handle, pero me gusta colocarla acá, ankle reverse foot, reverse que handle. Tendría que ser el ball reverse que handle. Y el último sería el toe. Perdón, olvidé colocarle aquí el nombre. Ahí sí. Con mayúscula recuerden, con mayúscula los lados, left y right, con mayúscula. O izquierda derecha, pero con mayúscula. Sería todo. Sería L, RB. Este me equivoqué, que está malo este. Ahí sí. Ahí están mis key handles. Entonces, esta es una configuración bastante simple y es funcional, ¿no? Entonces, yo creo que en el siguiente video ya vamos, porque este ya se alargó, vamos a ver cómo colocar los controles y cómo hacer que funcione esto, ¿ya? Entonces, nos vemos.